¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En este segmento leamos juntos un libro. Quiero compartir con ustedes la lectura que he realizado de un libro que me ha fascinado. Es un libro que tiene traducciones a muchísimos idiomas, se han vendido millones de ejemplares del mismo. El autor es Viktor Frankl y el título del libro es El hombre en busca de sentido. Si ya lo leyeron, concordarán conmigo que es una lectura fascinante. Si no lo leyeron, por favor, léanla. Viktor Frankl es un neuropsiquiatra, fue un neuropsiquiatra que vivió en la época de Hitler, eh, la época en que los judíos eran puestos en campos de concentración, separados de sus familias, finalmente cruelmente asesinados sin mayor escrúpulo en esa abominable manera de entender lo que debía hacerse supuestamente para que prevalezca la raza superior, la raza aria. Entonces, en medio de eso, científico, ya profesional, es separado de su familia y es recluido en varios campos de concentración. Pero él, a lo largo de todo este tiempo, que no fue corto, de sacrificios, de duras penas, de ver la muerte cercana cada día, ¿no? Realmente logra, cuando sale de esa situación por una circunstancia ya del fin de la guerra, ¿no? Salva y escribe este libro, que en realidad era un libro que ya lo tenía pensado y que incluso llevaba en borrador al momento de ser retenido, pero finalmente lo pierde y tiene que volver a escribirlo, ¿no? Eh, este libro tiene no solamente lo interesante es el análisis, siendo él un profesional de la medicina que analiza el sufrimiento vivido por él mismo y por sus compañeros de prisión, de campo de concentración, y ya eso es interesante, pero lo más interesante es el mensaje y el principio y la filosofía que queda detrás de este mensaje. Eh, Dice, voy a citar una de las partes primeras del libro, ¿no? Dice, alude especialmente al sufrimiento presente en el campamento de concentración en todas sus modalidades e intensidades. El autor, Frank, estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban su condición humana ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser un sufrimiento cuando encuentra un sentido de Víctor Frank, ¿no? Y este tema es la base de un planteamiento metodológico que Frank desarrolla, que es la logoterapia, que consiste en un método para trabajar con pacientes y encontrar en esos pacientes el sentido de su existencia. Eh, Otro párrafo importante que quiero compartir con ustedes es este. Dice, no hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta en que se encuentra. Lo que hizo que Frank pudiera sobrevivir a tanta penuria es esta búsqueda de este sentido, esta búsqueda de esta razón para vivir, que cada segundo de sus días en el campo de concentración lo ponía bajo reflexión. Y acá hay otra frase muy interesante, muy importante. Dice, en el campo de concentración, una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo, un día de continuos tormentos y agotamiento,
parecería que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Otra frase: el prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. No importa lo que esperemos de la vida, lo que importa es lo que la vida espera de nosotros. Se trata entonces, ¿no? De encontrar ese sentido de la vida que cada uno tiene. Dice el autor, no se puede concebir el sentido de la vida de manera abstracta. El sentido de la vida es peculiar y diferente en cada persona. Y define la logoterapia, ¿no? Como confrontándola con el psicoanálisis, en la que el paciente se sienta en un diván, se echa en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir. En la logoterapia, en cambio, el paciente permanece sentado y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. La logoterapia se dirige al futuro, a los valores, al sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia es una psicoterapia centrada en el sentido. Finalmente, el mensaje que el autor da es la importancia de la libertad. Justamente cuando él está pasando por esa privación de su libertad, ese alejamiento de su familia, esa prácticamente condena en vida a estar casi ya en la muerte permanente, eso es lo que le da la fuerza para poder encontrar permanentemente el sentido de la vida y valorar la libertad, ¿no? Y es un tema que me ha, digamos, apasionado leer. Dice Frank, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. Lean este libro, El hombre en busca de sentido, Viktor Frank. Y luego de leerlo, háganse la pregunta que creo que el autor quería todos los lectores hagamos. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué sentido tiene la tuya? ¿Cuál es tu sentido de vida? Una buena reflexión. Muchas gracias.